Carl hizo caso omiso de las advertencias del marinero blanco y se lanzó al mar a nadar. Al ver esto, el oficial envió inmediatamente a alguien para detenerlo. En ese buque de guerra estadounidense regían normas estrictas. A los tripulantes de piel negra les estaba terminantemente prohibido bañarse en el mar. Solo podían observar cómo se divertían los blancos, pero Carl infringió abiertamente esa norma. Carl Brasher nació en Kentucky alrededor de 1931 en el seno de una familia de campesinos afroamericanos cuyas vidas estuvieron fuertemente marcadas por el racismo. Su padre, Mac, le enseñó desde muy pequeño a valorar la perseverancia y a vencer los obstáculos que los demás le impondrían a sus sueños. Esa figura paterna es clave, porque es la raíz de toda la determinación que Carl cargará el resto de su vida. A pesar de esas dificultades desde temprana edad, Carl desarrolló una pasión por el buceo y se unió a la armada con el objetivo de convertirse en buzo de salvamento. Carl, al darse cuenta de que la situación se ponía fea, nadó con todas sus fuerzas para alejarse y dejar atrás a sus perseguidores. Sus compañeros en la cubierta lo vitorearon y aplaudieron. El capitán se fijó en su extraordinario talento para el buceo y lo recomendó para ingresar en la Academia Naval como cadete de buceo y rescate, convirtiéndose así en el primer cadete negro de la Marina. Sin embargo, debido al color de su piel, Carl fue rechazado por los instructores nada más llegar. Permaneció de pie en la puerta durante todo un día. Su actitud tenaz conmovió a los instructores y finalmente se le permitió ingresar a la base, pero lo único que le esperaba allí eran las miradas hostiles y los insultos maliciosos de sus compañeros blancos. El instructor entró en el dormitorio para organizar una ceremonia de bienvenida, pero uno de ellos se negó a compartir habitación con un negro y se marchó con su equipaje. Los demás también se fueron uno tras otro. Solo un joven con tartamudez estuvo dispuesto a quedarse a su lado. Este joven también sufría el rechazo de los demás y se encontraba en una situación de especial soledad. En plena noche, Carl fue despertado de golpe con un chorro de agua fría. El instructor quería someterlo al entrenamiento matutino. En realidad lo roció con una manguera a presión y lo sumergió a la fuerza en el agua para practicar la retención de la respiración. El oficial tenía la intención de ponérselo difícil con la esperanza de que abandonara por su propia voluntad, pero Carl optó por aguantar en silencio y perseverar. Al día siguiente, el joven tartamudo con el que compartía habitación, por ser su amigo, se convirtió en el blanco de las persecuciones del instructor. Al no alcanzar el tiempo de apnea exigido, fue expulsado del centro sin más. Carl se sentía profundamente culpable. Durante una operación de soldadura submarina se produjo una emergencia. Carl se ofreció voluntario para sumergirse y rescatar a los afectados. En medio del rescate, el casco del barco se derrumbó inesperadamente y sus compañeros se retiraron precipitadamente. Solo Carl se enfrentó a la adversidad y luchó con todas sus fuerzas para rescatar a los atrapados. En la ceremonia de reconocimiento posterior, el mérito se le atribuyó al compañero que había huido en el momento crítico. Todos sabían la verdad, pero todos optaron por guardar silencio. Solo el miembro del equipo rescatado dirigió a Carl una mirada de reconocimiento. A pesar de sufrir tantas injusticias, Carl nunca se desanimó, pero de repente llegó la terrible noticia. Su padre falleció a causa de una enfermedad. El fuerte Carl ya no pudo contener sus emociones. Se dirigió a un bar para ahogar sus penas en alcohol, pero el dueño, al ver su color de piel, se negó a venderle alcohol a un negro. Los soldados que estaban a su lado también lo echaron con palabras, y el instructor le aconsejó que se retirara, afirmando que, aunque tuviera una capacidad excepcional, no podría graduarse sin problemas. Las continuas presiones enfurecieron por completo a Carl, quien le propuso al instructor un duelo de aguante. Acordaron que si perdía abandonaría voluntariamente el curso, y que si ganaba, el chico tartamudo volvería al equipo. El instructor aceptó el desafío. Los dos se pusieron los trajes de buceo y comenzaron la prueba. Cuando el agua cubrió la punta de la nariz, la prueba comenzó oficialmente, a 1 minuto y 15 segundos. Ambos mantenían una expresión serena sin dejar traslucir sus emociones. A los 2 minutos y 15 segundos, en ese momento lo que se ponía a prueba era la voluntad, pero seguía siendo difícil distinguir quién ganaba. A los 3 minutos y 10 segundos, la expresión del instructor empezaba a mostrar tensión. A los 4 minutos, el instructor sangraba por la nariz. Su cuerpo había llegado al límite, pero aún así se negaba a rendirse. Los alumnos se acercaron y le quitaron el casco al instructor, poniendo fin a la prueba. El recluta Carl venció al antiguo instructor blanco. El instructor cumplió su palabra y permitió que el alumno con tartamudez volviera al equipo. La derrota en la competición enfureció al comandante, quien reprendió severamente al instructor y le ordenó que buscara la forma de ponerle trabas a Carl para que perdiera el examen del día siguiente. There may come a day when a colored diver graduates from this school, but it won't be tomorrow, or as long as I'm here. You agree with me, of course.
Don't you, Chief? Yes, sir. El instructor aconsejó en privado a Carl que renunciara al examen final, ya que ese examen no tenía nada de justo. Carl replicó indignado, tachando a su interlocutor de estrecho de miras y afirmando que fuera del ámbito del buceo no valía para nada. Resultó ser un recuerdo de su padre. What did he say to you to make you try so hard? Be the best. Well, you are. El instructor le advirtió que no participara en la competición. Al día siguiente, Carl acudió puntualmente al lugar del examen. El instructor vio claramente su determinación. Las reglas del examen eran sencillas, no había límite de tiempo, bastaba con montar las piezas bajo el agua para superar la prueba. Cuando Carl iba a empezar el examen, el comandante ordenó en secreto al instructor que rasgara la bolsa de herramientas. Todas las piezas de Carl quedaron esparcidas por el fondo del mar en el campo de pruebas. Alguien fue el primero en completar la prueba. Tras un largo rato, todos los candidatos salieron a la superficie uno tras otro, pero Carl seguía buscando las piezas. En plena noche, la temperatura del agua bajó bruscamente. El frío del fondo del mar era glacial. Carl llevaba ya 9 horas bajo el agua y su cuerpo temblaba sin cesar de frío. El instructor no pudo soportarlo y solicitó que lo sacaran del agua, pero el comandante se negó rotundamente. No permitió que se interrumpiera la prueba a mitad de camino, pero tras pensarlo, el instructor decidió desobedecer la orden militar. Bring him up. Bring him up. I got him. Carry him home. Sailor, disregard that order. Sailor! Sailor! En ese momento la cuerda cayó de golpe. Al subirla vieron que era la máquina completamente montada. Carl lo había conseguido. Cuando lo rescataron, se encontraba al borde de la muerte, pero su mirada seguía siendo inquebrantable. Esa tenacidad se ganó finalmente el sincero reconocimiento del instructor. Gracias a su esfuerzo incansable, Carl se graduó con éxito en la Academia Naval. El día de su salida de la academia descubrió que el instructor había arreglado la radio estropeada y que en ella había dejado un mensaje para él. El instructor, por desobedecer las órdenes de sus superiores, fue destituido de su cargo y abandonó la marina con gran pesar. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos y el antiguo recluta se convirtió en un excelente oficial. Carl, en calidad de buzo de élite, se encargó de la misión definitiva, recuperar una bomba nuclear perdida. Si completaba la misión con éxito, obtendría la máxima condecoración de la Marina. Carl logró rescatar la bomba nuclear del agua, pero el destino le deparó un giro cruel. Para rescatar a sus compañeros, perdió desafortunadamente una pierna. Al despertar, Carl miró la foto de su padre y derramó lágrimas de injusticia. Todo el país lo consideraba un héroe. Los altos mandos de la Marina le concedieron la medalla de honor y lo convencieron para que se retirara. Pero Carl no quería que su historia terminara ahí. Solicitó la amputación y la instalación de una prótesis, ansioso por volver a su puesto. Sin embargo, su solicitud fue denegada. Nadie creía que una persona discapacitada pudiera desempeñar el trabajo de buzo para volver a las profundidades del mar. Carl comenzó un entrenamiento de rehabilitación de alta intensidad. Su cuerpo mutilado apenas podía soportar el esfuerzo. Cada vez que saltaba con las piernas sentía un dolor insoportable. Tras intentarlo una y otra vez y caerse una y otra vez, golpeaba furioso la prótesis. Justo cuando estaba a punto de desesperarse, su antiguo instructor reapareció para informarle de que en 4 semanas se llevaría a cabo una evaluación médica cuyos resultados decidirían su destino en el ejército. Para volver al equipo debía demostrar una capacidad excepcional. A partir de entonces, el instructor lo acompañó durante todo el entrenamiento. El progreso de Carl fue notable y su condición física fue alcanzando poco a poco los estándares de los militares en servicio activo. El día de la evaluación, con la cabeza alta y el pecho hinchado, siguió al instructor hasta el lugar de la prueba. Allí, los oficiales no paraban de ponerle trabas deliberadamente e incluso lo insultaban personalmente, pero Carl respondió con calma. Para detenerlo, los oficiales le impusieron una prueba muy dura. Trajeron un nuevo traje de buceo que aún no se había utilizado. Este equipo de buceo pesaba 290 libras y le exigieron a Carl, que solo tenía una pierna, que diera 12 pasos por sí solo para pasar la prueba. El instructor denunció que esto no era razonable, pero Carl aceptó con entereza. Ya estaba acostumbrado a los prejuicios y decidido a demostrar una vez más su valía. Carl aguantó el dolor y avanzó lentamente. Con cada paso, todos los músculos de su cuerpo temblaban violentamente. El dolor se extendía desde la pierna por todo el cuerpo. Al dar el 5.º paso, la prótesis emitió un crujido de rotura. Al llegar al 8.º paso, la prótesis quedó completamente destrozada. The Navy diver is not a fighting man, he is a salvage expert. 10. If it's lost underwater, he finds it. If it's sunk, he brings it up. If it's in the way, he moves it. 11. If he's lucky, he will die young 200 feet beneath the waves, for that is the closest he will ever get to being a hero. Hell, I don't know why anybody want to be a Navy diver. Now you report to this line, Cookie.
Finalmente, Carl completó los 12 pasos. En el momento en que se quitó el casco, incapaz de soportar el dolor agudo, derramó lágrimas. El oficial no tuvo más remedio que anunciar que Carl recuperaba su puesto. Todos los presentes en la sala se sintieron profundamente conmovidos por la grandeza de un hombre que nunca se dejó vencer.